Entonces, vamos a iniciar brevemente con esta reflexión acerca de la unión hipostática como una segunda parte de la encarnación. En esta enseñanza que básicamente se traduce en que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y el objetivo de esto es comprender que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas completas, divina y humana, y reconocer que era necesario que el Hijo de Dios asumiera esa verdadera humanidad. Y aquí está el punto: para representarnos, obedecer en nuestro lugar, morir por nuestros pecados y convertirse además en el mediador y sumo sacerdote. La encarnación no simplemente significa que Dios se manifestó con apariencia humana. Eso no es solo lo que significa la encarnación. Tampoco significa que un hombre común llegó a convertirse en Dios por su obediencia. No. La Escritura enseña que el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana verdadera sin dejar de poseer su naturaleza divina. Esta verdad recibe el nombre de la unión hipostática. ¿Sí? La palabra hipostática se refiere a la persona. Por tanto, la unión hipostática es la unión permanente de dos naturalezas completas, la divina y la humana, en una persona, Jesucristo. ¿Sí? La doctrina de la unión hipostática se puede resumir así. Esta enseñanza va a estar en línea, así que si no alcanza a anotar, la puede escuchar. La doctrina de la unión hipostática se puede resumir así. Jesucristo es una sola persona, plenamente Dios y plenamente hombre. Sus dos naturalezas están unidas sin confundirse, sin cambiarse, sin dividirse y sin separarse. ¿Sí? Cristo, hermanos, a la luz de esta definición también es importante aclarar, Cristo no es mitad Dios y mitad hombre, no significa eso, no es mitad Dios y mitad hombre, no. Tampoco es una mezcla entre lo divino y lo humano, como que se estuviera mezclado, no. Es verdadero Dios y verdadero el hombre al mismo tiempo. De allí que sea una doctrina misteriosa, porque nuestra mente no alcanza a comprender cómo es eso, ¿no? Usted verdaderamente puede entender cómo es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo, sin mezclarse, sin confundirse, pero no ser mitad y mitad. La verdad es que no, la verdad es que no. Pero era necesario que Cristo participara de carne y sangre. Hebreos 2.14 lo leímos y lo aprendió de memoria, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cuando el autor de Hebreos dice carne y sangre, describe nuestra verdadera condición humana. Nosotros somos seres humanos sujetos a debilidad, a sufrimiento y muerte. Para salvarnos, el Hijo de Dios debía entrar en esa condición, en esa. No podía salvar al hombre mediante una humanidad aparente. No. Tenía que ser completamente hombre. Debía convertirse en uno de nosotros sin dejar de ser Dios y sin participar de nuestro pecado. ¿Sí? De ahí lo que vimos en la enseñanza hace 15 días, de que esa promesa era de que vendría este Cordero sin mancha y el nacimiento virginal, lo cual provocó que Jesucristo naciera sin pecado. Participó de nuestra naturaleza, pero no de nuestro pecado. Y debía ser hombre. Aquí estaba lo que les preguntaba en la reflexión, hermanos, debía ser hombre para representarnos. ¿De dónde sacamos esto? Romanos 5:12. ¿No? El pecado entró al mundo por medio de ¿quién? De un hombre. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Si usted lo recuerda, en nuestra serie anterior que se llamó La doctrina del hombre, Adán no actuó solamente como un individuo particular, actuó como ¿qué? Como un representante de la humanidad. ¿Lo recuerda? Su desobediencia trajo pecado. ¿Se acuerda de los términos de imputación? ¿Sí? Bien. Su desobediencia trajo pecado, condenación y muerte a todos los que estábamos representados por él. De ahí viene de que entendemos que Adán fue como la cabeza federal de la humanidad, el representante de todos. Por esta razón, por eso, nuestra restauración también debía realizarse por medio de un hombre. ¿Sí?
como entró el pecado por un hombre, nuestra restauración, nuestra salvación, nuestro pago, nuestra justificación también tenía que ser por un hombre. Primero los Corintios 15:21 dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Cristo. Cristo es presentado como el postrer Adán. 1 Corintios 15:45, también hablando acerca de Cristo, dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, ¿quién es? Cristo. El primer Adán desobedeció, Cristo obedeció como representante de la humanidad redimida. El primero nos representó a todos en la caída, el segundo nos representó a los hijos de Dios en la redención. ¿Sí? Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esa, hermanos, es una de las razones por las cuales tenía que ser hombre, para representarnos, porque el que cayó fue un hombre, con él la humanidad. Cristo debía poseer la misma naturaleza para ocupar nuestro lugar, para ser nuestro representante delante de Dios, y tenía que obedecer en nuestro lugar también. No solamente nos tenía que representar, sino también obedecer. Es decir, nuestra salvación no requería únicamente que alguien recibiera el castigo por nuestros pecados. Esto es muy importante. También era necesaria una vida perfecta de obediencia a la voluntad de Dios. Cristo nació bajo la ley. Mire lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como verdadero hombre, vivió bajo las demandas de la ley divina y obedeció perfectamente donde Adán y donde todos nosotros desobedecimos. Filipenses 2:8, lo vimos en el sermón, en el servicio general. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte de cruz fue obediente. Y su obediencia fue humana verdaderamente. Cristo obedeció al Padre en medio de tentaciones, en medio de sufrimientos, en medio de rechazo, en medio de dolor, y nunca pecó. Se sometió a la ley. Cuando el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que aprendió la obediencia por lo que padeció, no significa que antes hubiera sido desobediente, significa que experimentó en su propia humanidad lo que implicaba obedecer bajo el sufrimiento. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obediencia. Nació bajo la ley, obedeció la ley. Pero además debía ser hombre para sufrir y para morir. Si alguien tenía que morir, tenía que tomar naturaleza humana. Tenía que morir, tenía que morir. Dios, según su naturaleza divina, es inmortal y no puede morir, ¿no? Dios no puede morir. Por eso, para morir como sustituto de los pecadores, el Hijo debía asumir una naturaleza capaz de morir. Tenía que morir, alguien tenía que morir. Entonces, por eso se encarnó, se hizo hombre para morir. Tenía que experimentar la muerte. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que gustase la muerte, para que pudiera morir. Para eso murió según la naturaleza humana que había asumido. Fue necesario que poseyera un cuerpo verdadero, porque en ese cuerpo llevaría nuestros pecados. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo participó de carne y sangre para poder ofrecer a su humanidad en sacrificio por nosotros. Y la naturaleza humana que asumió, hermanos, Cristo fue completa. Fue un cuerpo humano verdadero, fue verdadero. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Cristo nació en un pesebre, creció como cualquier ser humano, tuvo una infancia, tuvo una adolescencia,
tuvo una juventud, tuvo una adultez. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Experimentó hambre, Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y eso es parte de naturaleza. Experimentó cansancio, Juan 14:6. Y Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Se cansó y se sentó, hermanos. Era humano. Se sentó, se cansó. Experimentó sed. Juan 19:28 dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, cuando estaba en la cruz. También durmió, sufrió dolor, derramó sangre, y esas experiencias no fueron aparentes. Realmente las sufrió. Las sufrió. Poseía una mente humana, Lucas 2 otra vez, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, 2:52, crecía en sabiduría y en estatura. Poseía emociones, tuvo emociones, un ser humano tiene emociones, Jesús tuvo emociones, Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La compasión es una emoción. Otra emoción más, Juan 11:35, ¿qué hizo Jesús ante la tumba de Lázaro? Lloró. Lloró, entonces lloró, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio y tuvo agonía, tuvo angustia. Lucas 22:44, y estando en agonía, ahí en Getsemaní, oraba más intensamente. La agonía es una emoción humana. Agonía. Y poseía una voluntad también. Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poseía voluntad. Fue semejante a todos nosotros, sin embargo, sin pecado. Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, carne, sangre, pero sin pecado. Sin pecado. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. 1 Juan 3:5, y no hay pecado en él. Sin pecado, sin pecado, sin pecado. Y sus tentaciones fueron verdaderas. Su santidad era necesaria para ser nuestro sustituto. Así que por eso fue obediente. Y esas dos naturalezas permanecieron sin confusión, sin cambio, sin división. Está muy, muy interesante, hermanos, cómo en esas naturalezas no hubo división. Y hay un pasaje donde podemos entender y ver esto muy claramente. Aunque distinguimos las dos naturalezas, no dividimos a Cristo en dos personas. No son dos personas. Ahí de repente sale un Cristo, se duerme un Cristo y sale el divino y el humano, no. El mismo que se cansó junto al pozo, conocía el corazón de la mujer samaritana. Vemos las dos naturalezas sin división. Se cansó, se sentó, pero el mismo que se cansó en su humanidad, conocía a la mujer samaritana en su omnisciencia. Dos naturalezas, ahí están las dos naturalezas. El mismo que dormía en la barca, ¿se acuerdan de ese pasaje? Estaba dormido, lo cual hace un ser humano que se cansa. Se levantó, y cuando se levantó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando se levantó y que iba Jesús en la barca? Que los discípulos dijeron, Señor, reprendió los mares, reprendió los vientos. Humanidad, divinidad. En el mismo pasaje podemos encontrar. Así que si usted en un momento dice, ay, bueno, ¿y dónde puedo encontrar esa unión sin división? ¿Dónde puedo ver que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Ahí está un pasaje. En Marcos 4, justamente. Un Jesús dormido, cansado, humano, despertando y siendo Dios, calmando las tempestades. Dormir corresponde a su experiencia humana, dominar la creación, su autoridad divina. ¿Sí? Y es la misma persona, la que dormía y calmó el mar. Esa es la unión. Sin separación, también es una unión sin separación. La naturaleza entre las naturalezas divina y humana no fue temporal. Después de resucitar y ascender, Cristo continúa siendo verdadero Dios y verdadero hombre.
Eso es maravilloso. ¿Y dónde encontramos eso? Primera de Timoteo 2:5. Miren lo que dice. Porque hay un solo Dios. Y creo que preste mucha atención en este versículo, porque justo esa unión ya es eterna. Están unidas sin separación. Después de resucitar y ascender, Cristo continúa siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5 al final? ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué sigue? Agarra su Biblia. Jesucristo, ¿qué? Hombre. Jesucristo, hombre. ¡Wow! Eso es maravilloso. Jesucristo, hombre. Pablo escribió estas palabras después de la resurrección y ascensión de Cristo. No dice que Cristo fue hombre, sino que es el hombre mediador y es Dios al mismo tiempo. Cristo conserva eternamente la humanidad que asumió. Eso es vuela la cabeza, hermanos, por completo. Su cuerpo ahora está glorificado, pero sigue siendo un cuerpo humano verdadero. Es Jesucristo hombre intercediendo por nosotros. Como hombre podía representarnos entonces finalmente, hermanos, como Dios podía realizar una salvación de valor infinito, como Dios y hombre es el único mediador, como hombre es nuestro sumo sacerdote compasivo. Las dos naturalezas unidas en Él, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y esa unión era absolutamente necesaria para nuestra salvación. Amén. Bien, hermanos, con esto hemos terminado la clase del día de hoy.